Relevancia y comunicación humana. Teoría de la comunicación inferencial de Spierer y Wilson. La teoría pragmática de la relevancia tiene implicaciones en la psicología del razonamiento. Deirdre Wilson. Introducción. ¡Basta! ¡Ey! ¡Vámonos al corte! Tiene menos culo que yo. ¡Basta! ¡Oye! ¡Corten! ¿Por qué el público prefiere programas de entrevistas y chismes de farándula que programas de información noticiosa? Por la relevancia. La información ligera acerca de chismes es más relevante que las noticias de compleja realidad. ¿Por qué la gente prefiere ver una historia en la pantalla del cine que leer la novela en un libro? Por la relevancia. Las historias narradas de manera concisa en un medio audiovisual son más relevantes que leer un texto escrito con mayor complejidad cognitiva. ¿Por qué la gente presta más atención a las noticias de ovnis y de extraterrestres? Así fueron grabados estos ovnis acercándose a la gigante imagen del Cristo de Cochabamba en Bolivia. Fue justamente aquí donde pasó lo que le comenté, que vi las 3 luces que aparecieron y estuvieron unos breves segundos ahí presente y después simplemente se esfumaron. Que a la información científica escéptica que afirma que es muy improbable la visita de naves extraterrestres. Por la relevancia. Las creencias sin evidencia científica, rápidas de entender, son más relevantes que los conocimientos con evidencia científica cargada de argumentos lógicos. ¿Por qué es importante entender la relevancia en la comunicación humana? Responderemos este interrogante en el presente trabajo. Marco teórico. ¿Qué es la relevancia o pertinencia? La noción de relevancia o pertinencia se ha usado en la psicología del razonamiento y la comunicación humana. Por ejemplo, si un grupo de personas está esperando su vuelo en el aeropuerto y se oye el mensaje que dice que el vuelo se retrasará por media hora, esa información no será relevante. En cambio, si se anuncia que el vuelo se ha cancelado por malas condiciones climáticas y se ha reprogramado para el día siguiente, esa información sí será relevante. Porque se tendrán que retirar del aeropuerto, deberán reorganizar su agenda y modificar sus actividades. Principio de la relevancia. La relevancia es un principio de la comunicación inferencial. Para alcanzar su objetivo, el hablante aporta pruebas de que tiene la intención de expresar un pensamiento determinado, y su audiencia infiere dicha intención a partir de las pruebas aportadas. Los seres humanos tienden a buscar y procesar información que consideran relevante para sus interacciones comunicativas. La relevancia se basa en la idea de que los seres humanos son seres cognitivos eficientes y buscan información que tenga un valor informativo significativo. La relevancia también guarda relación con la intención psicológica del ser humano, en tanto siempre va a pretender que su información resulte relevante para el destinatario. Este último, a su vez, decide si la información es relevante a partir del esfuerzo del procesamiento que conlleva dicho enunciado, así como los efectos que éste tenga en el contexto. Son muchos los autores, como Paul Gries, que han tenido la intuición de que la comunicación humana está orientada hacia la relevancia, pues se centra en los principios de cooperación y las máximas conversacionales, que son reglas que los hablantes siguen para comunicarse de manera efectiva. Gries pensaba que la intención y el reconocimiento inferenciales estaban regidos por el principio de cooperación. Entre las 4 máximas conversacionales tenemos: máxima de cualidad, sea veraz, diga la verdad; máxima de cantidad, sea informativo, diga lo necesario;
Máxima de relación: sea pertinente, diga lo importante. Y máxima de manera: sea claro. Sin embargo, Gris no desarrolló del todo la máxima de relación, es decir, sea pertinente. Son Dan Spieber y Deidre Wilson quienes profundizaron en la pertinencia o relevancia, tomando en cuenta procesos cognitivos como la atención y procesamiento de la información relevante. Es así como la teoría de la relevancia se centra en la búsqueda de la relevancia óptima en la comunicación, es decir, en cómo los hablantes seleccionan y procesan la información relevante para satisfacer las expectativas del oyente. Nueva teoría de la comunicación humana. Dan Spieber y Deidre Wilson, 1986. Según Dan Spieber y Deidre Wilson, el principio de comunicación de relevancia implica entender y ser entendido. No es una máxima, sino una generalización sobre los actos de comunicación inferencial. Esta teoría trae como consecuencia ineludible una nueva visión del discurso. Existen dos principios que dan relevancia a una comunicación en el interlocutor: el principio cognitivo y el principio comunicativo del esfuerzo del procesamiento cognitivo. Pues, la mente humana invierte recursos atencionales y de procesamiento para centrarse en la información relevante. Este mecanismo de la comprensión se basa en las inferencias pragmáticas. Teoría de la relevancia. Dan Spieber y Deidre Wilson. Nueva teoría de la comunicación humana. La clave de un mensaje coherente y cohesionado está en cumplir su objetivo comunicativo: motivar de entrada al receptor del mensaje en base a los principios de la relevancia. La relevancia no es cuestión de todo o nada, sino de grado, como se sugiere en el análisis, es decir, costo y beneficio. Principios de la relevancia. Como ya habíamos mencionado anteriormente, existen dos variables en la psicología del razonamiento. Principio cognitivo. Es el efecto cognitivo o contextual, es decir, costo-beneficio de la reorganización cognitiva. Principio comunicativo. Es el efecto del procesamiento de la información. Costo-beneficio del esfuerzo por comprender la información. Principio cognitivo. Efecto cognitivo o contextual. Los beneficios de la comunicación deben ser la modificación o reorganización de los supuestos del oyente y o lector. Cuanto mayor sean los efectos cognitivos, mayor será la relevancia del material de entrada, ya sea oral, escrito o visual. Principio comunicativo. Efecto del procesamiento. El costo del esfuerzo mental del receptor debe minimizarse. Los recursos de atención y de procesamiento de los seres humanos se centran en aquella información que parezca relevante. Cuanto menor sea el esfuerzo del procesamiento, mayor será la relevancia del material de entrada. En los ejemplos de la introducción se nos plantea: ¿por qué el público prefiere ver programas de entrevistas y chismes de farándula en lugar de programas de información noticiosa? Según los principios cognitivo y comunicativo, se puede comprender que un programa de chismes es más fácil de ser entendido, pues no requiere un esfuerzo cognitivo o algún conocimiento previo. Así, este programa no aporte mucho a su nivel sociocultural. En el segundo caso, de por qué la gente prefiere ver una historia en la pantalla del cine en vez de leer la novela en un libro, esto se puede explicar conociendo la complejidad que trae un libro de muchas páginas que es difícil de comprender, mientras que con una película de 2 horas puedes saber lo más importante y no requiere de mucho esfuerzo para las personas. El último ejemplo nos plantea por qué la gente presta más atención a las noticias de ovnis y extraterrestres que a la información científica escéptica, que afirma que es muy improbable la visita de naves extraterrestres. La respuesta es el poco esfuerzo que hay que tener para entender las teorías extraterrestres. Mientras tanto, la información con fundamento científico sí requiere un gasto muy grande para ser comprendido.
Análisis de casos. Análisis de casos en el discurso político. Mahatma Gandhi creó una nueva estrategia de lucha política denominada la resistencia pacífica. Usando la radio, un medio de comunicación masiva, pudo persuadir a millones de compatriotas. Su discurso fue altamente relevante, simple de entender y novedoso para estructurar las opiniones de la gente. Hugo Chávez. El presidente de Venezuela fue un buen comunicador. Creó su programa Aló Presidente de emisión dominical. Además, daba discursos diariamente, contando anécdotas, cantaba canciones y hacía referencias de la historia de Latinoamérica. Su mensaje tuvo relevancia óptima, mensaje simple de entender y de alto efecto cognitivo, es decir, educativo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Su gobierno se caracteriza por la comunicación diaria con la prensa nacional y extranjera en las mañaneras. Su mensaje se dirige al pueblo campesino, por eso habla lento, usando frases sencillas y redundantes. En ese sentido, exige bajo costo para ser comprendido y tiene un alto beneficio cognitivo, porque denuncia a la corrupción diariamente. Análisis de los casos en el discurso político. En los 3 primeros casos analizados, los políticos han usado a cabalidad los principios de la relevancia en su discurso político. Mahatma Gandhi, Hugo Chávez y Manuel López Obrador. En los 3 casos, sus mensajes mostraron una relevancia óptima, el efecto cognitivo fue alto, el mensaje fue de bajo costo cognitivo y el beneficio fue una alta reorganización cognitiva, es decir, cambio de opinión y de actitudes. Asimismo, el mensaje tuvo un bajo costo para ser comprendido y una alta comprensión de los objetivos del emisor. En cambio, en el caso de Pedro Castillo, el expresidente peruano, más bien fue un caso de comunicación de relevancia mínima. En el caso de Castillo, porque se enredaba como en el cuento de El niño y el pollo. Nunca entendimos si el pollo estaba vivo o muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba muerto, es decir, el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño... Otro caso peruano de comunicación de relevancia mínima es el de César Acuña, un político peruano. Acuña no pudo recitar correctamente el poema de los 9 monstruos de César Vallejo, personaje que inspiró el nombre de su universidad. A ver. Hermanos, somos humanos. No diréis, no tengo pena. No tengo pena por mucho muerto. Muchos minutos, mucho lagarto, mucha inversión. Y luego, una parte que me encanta, señor ministro, ¿qué hacer? Señor ministro de Salud, ¿no? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? ¿No? Hermanos, somos hombres. Hay, hermanos, mucho que hacer. Hay, hermanos, muchísimo. Muchísimo que hacer. Muy bien, un aplauso. Otro caso de comunicación de relevancia mínima es el del actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La vida como que el destino estaba marcado. Y así como fue a los 3 años, huérfano de padre, a los 9, huérfano de madre, apenas a los 17, 18 años fue huérfano de esposa, si se puede decir de esa forma. Huérfano de esposa. Dicen viudo, pero al final fue huérfano, quedó solito, solo, para cumplir su destino. Sus discursos tuvieron una relevancia mínima, porque costaba mucho entender los objetivos de su mensaje y el efecto cognitivo fue bajo. Crítica a la teoría de la relevancia. La teoría pragmática de la relevancia en la actualidad es la de mayor influencia en la comunicación. Se critica el hecho de presentar los principios de la relevancia como una tendencia cognitiva natural, innata, cuando todo indica que el desarrollo cultural influye bastante en el cumplimiento de los principios cognitivos y comunicativos. Veamos como ejemplo las siguientes 3 obras literarias: La retórica de Aristóteles,
Cien años de soledad por Gabriel García Márquez y No se lo digas a nadie de Jaime Bailey. Si comparamos el contenido de cada libro y aplicamos el principio cognitivo y el principio comunicativo para definir el grado de la relevancia, nos percataremos de que la relevancia óptima depende del desarrollo cultural del lector que se acerque a cada uno de los libros. Por su parte, la retórica de Aristóteles será una literatura incomprendible para quien no tiene una cultura académica de filosofía. Asimismo, Cien años de soledad sí será una literatura inteligible para el lector habituado a leer textos escritos literarios. En el caso de No se lo digas a nadie de Bailey, esta novela tendría relevancia óptima porque cumple con los dos principios de la relevancia. Es de fácil lectura y brinda historias escandalosas y jocosas. Por lo tanto, a pesar de presentarse como una teoría empíricamente verificable, no está claro de qué forma se podría contrastar el principio de la relevancia. Solo se puede contrastar de manera indirecta. Según Alejandro Villamor Iglesias 2018, la teoría de la relevancia se considera una teoría reduccionista, porque se centra demasiado en los procesos cognitivos y no toma en cuenta los factores socioculturales del contexto inferencial y del sujeto, como vimos en el ejemplo anterior. La comunicación humana está influenciada por una variedad de factores como las emociones, los sesgos cognitivos y las normas culturales, que pueden afectar a la relevancia percibida de un mensaje. La teoría de la relevancia asume que los mensajes en una conversación son inherentemente ambiguos y que los hablantes y oyentes resuelven esta ambigüedad a través del principio de relevancia. Esta teoría para Villamor no aborda adecuadamente la influencia del contexto en la interpretación del significado, ya que el contexto puede desempeñar un papel crucial en la comprensión de los mensajes y la teoría de la relevancia tiende a pasar por alto esta dimensión. Según la teoría de la relevancia, los hablantes y oyentes seleccionan la interpretación más relevante de un mensaje en función del contexto y la información disponible. Sin embargo, para Villamor, esta teoría no proporciona una explicación suficiente sobre cómo se establece un límite a la interpretación. ¿Cómo sabemos cuándo hemos alcanzado la interpretación más relevante y no hay más posibilidades a considerar? Esta cuestión plantea desafíos a la noción de relevancia como principio rector de la interpretación. Aunque la teoría de la relevancia ha sido influyente en la teoría lingüística, Villamor argumenta que carece de una base empírica sólida. Muchas de las afirmaciones de la teoría se basan en ejemplos y argumentos intuitivos, pero se necesita más investigación empírica para respaldar y validar estas afirmaciones. Ahora, ¿cómo es que responden los defensores de la teoría de la relevancia a la crítica? Los autores reconocen que la crítica de que la teoría es reduccionista es una acusación común de los críticos. Se menciona que la teoría con frecuencia se critica por ignorar la dimensión social de la comunicación. Sin embargo, no todo comportamiento comunicativo se limita a la transferencia y recepción de información. Según ellos, la comunicación también sirve para cosas útiles como hacer recomendaciones, hacer pedidos o hacer solicitudes. Como resultado, argumentan que la teoría de la relevancia no limita la comunicación a un proceso exclusivamente informativo. Asimismo, los defensores de la teoría de la relevancia argumentan que proporciona definiciones de relevancia cualitativa en lugar de cuantitativas y que no puede medirse empíricamente. La teoría de la relevancia no es una teoría completamente formalizada ni cuantificable, como reconocen Spierer y Wilson. Sin embargo, sostienen que sigue siendo una base útil para comprender la cognición y la comunicación humana. Incluso si no se puede medir de manera empírica, sostienen que la teoría proporciona una herramienta conceptual útil para analizar y explicar varios aspectos de la comunicación. Finalmente, se argumenta que la teoría de la relevancia no implica una interpretación ilimitada de los enunciados. Una vez que se alcanza un nivel óptimo de relevancia, según Spierer y Wilson, la interpretación de un enunciado se detiene. Esto significa que si el oyente cree que ya ha tenido suficiente información para comprender el mensaje, no buscará implicaciones adicionales. Los autores argumentan que la interpretación ilimitada solo podría ocurrir si no hubiera un límite en la búsqueda de la relevancia. Sin embargo, la teoría de la relevancia no lo permite. Conclusiones.
1. Según Spivak y Wilson, los seres humanos tienen una tendencia desde nacimiento a buscar la información más relevante en un contexto dado. La teoría de la relevancia es crucial en la capacidad de los interlocutores para seleccionar y procesar la información más relevante para el contexto y la intención comunicativa. Es así como la relevancia se define en términos de la relación entre la nueva información y el conocimiento existente en la mente del receptor. 2. La importancia de la teoría de la relevancia radica en que ofrece un marco teórico para comprender cómo es que las personas perciben, interpretan y reproducen la información que se comunica. Es así como la teoría de la relevancia puede ayudar a los individuos a mejorar su capacidad de comunicación. Al comprender cómo se selecciona, interpreta y procesa la información relevante en un contexto determinado, los individuos pueden ajustar su forma de comunicarse para maximizar la relevancia y lograr una comunicación más efectiva. 3. La teoría de la relevancia también se ha utilizado para analizar varios fenómenos comunicativos complejos, como el humor, la ironía o la metáfora. Por ello, la teoría de la relevancia puede ayudar a los individuos a comprender y manejar mejor estos fenómenos comunicativos. Al entender cómo estos funcionan en relación con la relevancia cognitiva y contextual, los individuos pueden interpretarlos de manera más precisa, apreciar su significado y su efecto comunicativo. 4. Finalmente, para Paul Grice, cabe destacar que la comunicación humana apunta a la relevancia. Esta se centra en el principio de cooperación y en las 4 máximas conversacionales: cualidad, cantidad, relación y manera. Sin embargo, no desarrolla de forma profunda la máxima de relación, que se enfoca en la relevancia o pertinencia, como más adelante lo hicieron Spivak y Wilson. La teoría de la relevancia, además, tiene implicaciones importantes en campos como la pragmática, la psicología cognitiva y la lingüística, siendo un referente teórico en estos campos hasta la actualidad.